presencia en este curso virtual. Damos también la bienvenida a nuestros alumnos que se incorporan desde las sedes de Ávila, Béjar y Ciudad Rodrigo. Y esperamos que hayáis pasado todos unas buenas vacaciones, hayáis disfrutado estos días con vuestras familias de este sol espléndido y que ahora vengáis recargados y con muchas ganas de seguir aprendiendo y de compartir estas tardes y estas clases con todos. Bueno, pues comenzamos el último capítulo ya de este último trimestre, de un curso también muy atípico y extraño donde la tecnología ha supuesto un poco la tabla de salvación. Y gracias a la tecnología estamos aquí, hemos creado un punto de encuentro y hemos compartido pues, talleres, cursos, conferencias, clases, clases impartidas por profesores que nos han transmitido sus conocimientos y con los que hemos aprendido mucho. Es nuestro deseo seguir en la misma línea y para ello esta tarde vamos a comenzar con una de las figuras femeninas más representativas de la literatura española hispanoamericana, como es Sor Juana Inés de la Cruz. Para ello, además, contamos con la presencia de otra de las voces femeninas también más reconocidas dentro del panorama literario de nuestro país. Ella es María Ángeles Pérez López, profesora titular del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de nuestra Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. María Ángeles, además de tener su trabajo como docente y como investigadora, ha sido invitada por numerosas universidades, tanto europeas como hispanoamericanas, americanas, para impartir clases, por ejemplo, en Polonia, en Italia, en Francia, en la República Checa, en Washington también. Es una profesora que ha viajado muchísimo y está en contacto sobre todo con Hispanoamérica, porque su especialidad es la poesía hispanoamericana. Además, destaca, además de su trabajo como docente e investigadora, destaca como poeta. Es una poeta que tiene una amplia producción, tiene ya varios libros publicados de poesía, varios poemarios. Además, es autora de varias introducciones a poetas consagrados hispanoamericanos como Juan Gelman, como Nicanor Parra, Vicente Huidobro y muchos más. María Ángeles, además, es académica en la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que es una institución encargada de preservar y de difundir la lengua española en el ámbito norteamericano. Una fundación creada en el 73 por otro gran filólogo español, Navarro Tomás. Además, María Ángeles ha presidido, es miembro también forma parte del jurado de uno de los premios internacionales más reconocidos y de más importancia a nivel internacional y yo diría que mundial, que es el premio Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana. También ha sido miembro del jurado de otro de los premios más importantes en España, que es el Premio Cervantes. Como a nivel personal también la conozco, permitidme que ya que estamos en familia, os diga que es una mujer encantadora, que es una persona muy generosa y muy abierta, muy buena persona. Así que para nosotros es un placer tenerla esta tarde aquí. Muchísimas gracias, María Ángeles, por participar en nuestro programa. Bienvenida y cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, Esther, gracias, Puri, todos estos, algunos rostros conocidos y todos estos rostros que, da mucha alegría saludar en esta tarde. Es una
ocasión hermosa para mí poder estar compartiendo el interés por una de las grandes autoras en español que seguramente pues más de uno, más de una conoce, ha escuchado algún texto, ha escuchado hablar de ella, pero que tal vez no conozcan completamente y que es una de esas voces imprescindibles cuando pensamos en el mundo colonial, cuando pensamos en el mundo americano, que estaba formando parte del Imperio Español bajo la corona española en el siglo XVII, una autora adelantada a su tiempo y que ojalá pues interese esta tarde. Voy a mostrar unas diapositivas que he preparado. Cuando vaya a mostrarlas, como tengo que salir de esta pantalla, no os estaré viendo, no les estaré viendo. Así que, por favor, cualquier duda, cualquier cuestión, si algo no quedó claro, si voy deprisa, si alguien quiere comentar algo, basta con que abra el micrófono y lo comente, o que Esther, o que quien, por favor, Esther, me decís, ¿de acuerdo? Porque es lo que tiene esta plataforma. Como yo le voy a dar a presentar y se va a ir viendo ese material que preparé para que conozcamos imágenes suyas, los poemas que envié, pues no voy a poder tener así estos rostros, estas pantallas que tengo ahora delante. Voy entonces a presentarla. Su nombre, Sor Juana Inés de la Cruz, es... si tuviéramos que decir un solo nombre, el más importante de lo que es el periodo colonial, el periodo virreinal, lo que es la producción literaria en América hasta la independencia, sería sin duda ella. Sor Juana Inés de la Cruz, aquí la tenemos, la 10ª musa, así es como se la llamó, 10ª musa porque las musas eran 9 y a ella se le otorga ese nombre de 10ª musa, lo hace su primer biógrafo, el que había sido su confesor, porque en vida y bueno, inmediatamente después de su muerte adquiere tal notoriedad que se la nombrará, como veréis, Fénix de México, Fénix de los Ingenios, 10ª musa, una autora extraordinariamente reconocida también en su época, pero importantísima siglos después. Aquí en un cuadro que se le pintó en el siglo XVIII, la vemos monja con todos sus libros, con a la vez el rosario en la mano. Sor Juana, hay muchísimo material sobre ella, ojalá que este pequeño acercamiento de hoy despierte interés. Entonces, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, basta con escribirlo en el navegador y si no en esta diapositiva queda enlazado, por si alguien quiere, en esa página de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se accede a material muy valioso sobre ella, a muchos más retratos de los que yo traigo aquí, porque es, decía, una figura comparable a, lo vamos a ver inmediatamente, pues a Góngora, a Quevedo, a Lope, a Calderón, esos 4 gigantes de la poesía y del teatro españoles del barroco del siglo XVII, pues así será Sor Juana en América. Pero es mujer y esta cuestión no es menor para tener en cuenta lo que significa su obra y además va a tener que luchar contra la censura y la autocensura, como veremos justamente por esa condición de no haberse podido formar regularmente. Sor Juana es desde el principio, sus primeros años, es una figura interesantísima. He puesto una interrogación después del año de nacimiento. Ella nace como Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, nace en San Miguel de Neplanta, seguramente en 1648 y muere en Ciudad de México en 1695. Ha habido durante muchos años duda acerca de si era ese el año o no de su nacimiento, todo apunta a que sí, pero es que ella nace como hija natural, es decir, hija fuera del matrimonio, y eso determina también
que no, además hay una confusión con una de las hermanas y eso determina que hubiera dudas sobre si era esa fecha o no la correcta. Hija natural, como digo, fuera del matrimonio, su madre Isabel Ramírez de Santillana y su padre un capitán español, su madre nacida en México y su padre de origen español, Pedro Manuel de Asbaje y Vargas. Va a empezar a leer muy pronto, estudiará muy pronto, es verdaderamente lo que diríamos una niña prodigio. Desde los 3 primeros años ya de su vida manifiesta deseo de conocer. Lo sabemos por lo que ella misma cuenta, por su biógrafo y evidentemente porque el talento o el conjunto de talentos que llegó a tener en vida fue tan grande que es verdaderamente un fénix de los ingenios, ¿no? Como el ave fénix, capaz de levantarse de las cenizas en la mitología. A los 3 años ella cuenta que ya quería recibir clases con la familia, con sus hermanos más mayores. A los 5 sabe escribir, leer y contar. Y a los 7 años pide ir a la universidad. Ella lo recuerda en un texto al que voy a referirme después. Brevemente leo. Oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad. Solo si lleva traje de hombre podría haber entrado a estudiar, entonces durante un tiempo ella intenta convencer a su madre para que la envíe a la capital, a Ciudad de México, y allí, como vestida de hombre, entre a estudiar. Eso no ocurre, así que ella se forma fundamentalmente en los libros de la biblioteca de su abuelo, por la parte materna, y desde muy pronto empieza a escribir. Con 8 años ya su primera obra, que es una loa para la fiesta del Santísimo Sacramento. Así que vemos a alguien excepcional, excepcional desde el principio, desde estos primeros años, con capacidades que superan mucho la media de su tiempo, desde luego, y de cualquier tiempo con mucha seguridad. El autodidactismo, es decir, una mujer o una persona que se tiene que formar a sí misma porque no tiene ocasión, no tiene posibilidad de formarse de modo regular en una escuela o en la universidad como ella soñaba. Y por eso decimos que es autodidacta principalmente y además con un gran ansia de saber, con una vocación por el conocimiento verdaderamente grande. Ella cuenta que era tan grande el deseo que tenía de conocer que se cortaba el pelo como castigo si, por ejemplo, ella se fijaba un plazo. Se imponía a sí misma un plazo para aprender. Si no había para aprender una lección, para aprender una cuestión, si no lo había logrado, se cortaba el pelo, porque decía que la cabeza no podía estar vestida de cabellos si estaba desnuda de noticias. Desde el principio, ese afán de conocimiento que define toda su obra, toda su vida y toda su obra. Como muy joven, llega a la corte en 1663, muy bella. Ahora vamos a ver uno de los retratos que se pintan de Sor Juana joven, y es admirada también por su talento y por su precocidad. Decía que es tan grande ese deseo de conocer y sus capacidades que despierta la admiración en la corte y la admiración sobre todo por parte de la virreina, con la que va a tener una gran amistad. Después hablaremos de ello. Esa admiración es tan grande que no tiene todavía en torno a 17 años, cuando es examinada por 40 tertulios, así es como se les llamaba, por 40 especialistas en distintas disciplinas, y sale airosa de la prueba, porque su deseo de conocimiento la lleva a todas las ciencias de su época, por supuesto la mitología, por supuesto la religión, todos los aspectos de lo sagrado, pero también la ciencia tal como se conocía en su tiempo.
Y ella va a ser cuidada, protegida por los marqueses de Mancera, por los virreyes, particularmente por la virreina, con la que tiene una relación de amistad muy estrecha. Va a brillar en la corte virreinal, porque, como decía, su talento, su precocidad, su capacidad son verdaderamente extraordinarios. Empieza a escribir con 8 años y va a continuar escribiendo hasta casi el final de su vida. Veremos los últimos años, que son dramáticos, pero podemos ver aquí ya muchos de los rasgos que explican su obra prodigiosa. Aquí la tenemos un retrato de la joven Sor Juana, todavía no Sor Juana, Juana de Asbaje. ¿Por qué el convento? ¿Por qué el convento? Bueno, será la pregunta que nos hacemos ahora a continuación. Ella va a ingresar en 1667 en las Carmelitas Descalzas, en Ciudad de México. Lo que ocurre es que la orden de los carmelitas, la orden de las Carmelitas Descalzas, bueno, que era la orden ya reformada, pues era una orden muy rigurosa, y ella se va a enfermar. Entonces va a estar 3 meses en la orden de las Carmelitas Descalzas, pero por razones de salud, por la dureza de la orden, la abandona, y un año más tarde ingresa ya definitivamente en un convento de la Orden de San Jerónimo, donde va a estar en Ciudad de México, donde va a pasar el resto de su vida. Va a morir en el convento. Entonces, ¿por qué el convento? Hay muchos enigmas todavía, bueno, sin resolver absolutamente, quizás no se resuelvan nunca. ¿Qué razones la llevan a ingresar en el convento? Se ha hablado del hecho de que es hija ilegítima, que nace fuera del matrimonio, y eso podría haber dificultado un matrimonio adecuado. Amores no correspondidos, se plantea que tiene una relación de gran amistad, de gran cercanía con la virreina. Incluso hay una tesis acerca de que habría una relación entre ambas de tipo amoroso. Amores no correspondidos de la juventud. Lo cierto es que ella declara que solo la vida monástica le ofrece la oportunidad de llevar a cabo sus propósitos intelectuales, porque ella en la Orden de San Jerónimo tiene unas condiciones muy adecuadas para el estudio. Tiene su celda es una celda muy amplia, con 2 pisos. Su madre, cuando ingresa en la Orden de San Jerónimo, le había regalado una esclava africana para que la ayudara en las tareas, y está rodeada, pues, de los instrumentos con los que contempla las estrellas, de lo que son los libros, la correspondencia que va a ir teniendo con los grandes sabios de su tiempo. Lo cierto es que ella, si se hubiera casado, hubiera debido abandonar cualquier propósito intelectual. En un momento determinado dirá: vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. En esa búsqueda del silencio de sus libros, de ese sosegado silencio, vamos a encontrarla a lo largo de la vida. Y aquí una estrofa muy famosa de un poema suyo que me parece bellísima, esta estrofa, y creo que es un ejemplo de lo que significó para ella leer, escribir, saber, formarse en todo momento. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Ella no quería poner su cabeza en tener propiedades, en tener posesiones, no, sino poner su entendimiento en saber, y esa era su riqueza. Justamente, aquí tenemos una de las formas que más se va a utilizar en el barroco, que ella más va a utilizar. Riquezas lo tenemos aquí en este tercer verso y en el cuarto, entendimiento en el tercero y en el cuarto. Si se fijan, si os fijáis, parece que hacemos como una X,
¿verdad? Unimos esta palabra con esta con esta, parece que hacemos una X, lo que se llama quiasmo, esa estructura de pensamiento que está cruzando esos mismos elementos. Así que lo que ella deseaba era que ese entendimiento fuera su principal riqueza. La obra de Sor Juana es amplia, es diferente entre sí, tiene distintos registros, entonces he intentado, para dar cuenta del conjunto de su obra, de que valoremos lo importante que es su legado, he traído varios textos, 3 poemas que son los que tenéis en las fotocopias que preparé. Y después me voy a referir también a otras obras de Sor Juana, pero sí quería que al menos tuviéramos un contacto directo con su poesía. Con su poesía, sonetos y redondillas. Los sonetos que más va a escribir, el tipo de composiciones más frecuente en su obra son los sonetos amorosos. Pero tenemos que pensar que en el barroco, que en el siglo XVII, nos encontramos, bueno, como pasa con el barroco español, el llamado barroco de Indias, el barroco americano, el barroco en este caso novohispano, es decir, del virreinato de la Nueva España, que es el nombre que tenía esa zona mucho más amplia que el país de México actual, ese virreinato y la Nueva España, bueno, el barroco español y el barroco novohispano comparten muchas características, algunas son diferentes, por eso usamos el término de barroco de Indias y novohispano para referirnos a México, pero una característica que comparten es que los autores no escribían de su propia vida, de su experiencia concreta, no interesaban aspectos como lo testimonial o lo auténtico o el yo en su subjetividad, como va a ocurrir del romanticismo en adelante, sino que aquí muchas veces se trataba de hacer alarde de las cualidades que a partir de otros textos permitían producir algo distinto. De manera que no se trata tanto de experiencias que hubiera podido o no tener ella, sino de todo ese concepto de imitatio, imitación de otros textos que estaban hablando del amor, donde ella hace alarde, muestra su capacidad, como vais a ver, grandísima, para ofrecer ese soneto amoroso. El que he traído plantea una situación, es un poquito complicado por los juegos de pensamiento, pero la estructura es muy sencilla. Este soneto lo que dice es, prosigue el mismo asunto, es decir, lo que se llama encontradas correspondencias y determina qué es mejor, que prevalezca la razón o el gusto. Encontradas correspondencias quiere decir que vamos a tener esos cruces, esa figura del quiasmo, y lo que ocurre es que ella, el yo del poema, hay un yo en el poema amado que recibe el amor de un hombre, pero no le corresponde. No devuelve ese amor, sino que el yo de ese poema, el yo femenino de ese poema, ama a otro hombre. De manera que tenemos que los 3 son infelices. Nadie es feliz en este soneto amoroso, porque nadie encuentra ese amor correspondido. Encontradas correspondencias que no alcanzan a completarse. Y la pregunta que se hace en el poema es, ¿qué es mejor? ¿Amar a quien no me ama o ser amada por aquel al que desprecio? Eso es lo que se pregunta. ¿Razón o gusto? Lo voy a leer y ojalá que pueda entenderse. Cualquier duda, por favor, me preguntáis, porque soy consciente de la dificultad del texto, estamos en la poesía barroca, pero también creo que una vez que se entiende eso, que no hay posibilidad de que ninguno de los 3 sea feliz y que ella lo que se pregunta es ¿qué es mejor? ¿Qué elige? ¿Qué parte de la situación elige? Creo que a partir de ahí puede entenderse. Lo leo. Al que ingrato me deja, busco amante.
al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entrambos modos, infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo que de quien no me quiere vil despojo. Ojalá se haya entendido por lo menos alguna parte del poema. Vemos que tenemos, es un soneto, nos lo dice desde el principio, pero además tenemos los 14 versos, 1, 4, 4, 3, 3. ¿Y qué es lo que está planteando? La misma estructura en la primera estrofa y en la segunda, ¿verdad? Al que me dice esto, yo respondo así, a su vez pasa eso con la otra. Digamos que tenemos dos parejas, una con ella siempre en el centro y estos dos hombres, y no se produce, decíamos, ese momento feliz de ninguna manera. Ingrato, ingrata, amante, amante, ese quiasmo. Constante adoro, amor maltrata, maltrato, amor constante. Vemos constante, constante, maltrata, maltrato. Solo cambia que aquí es una forma del verbo y aquí es otra forma del verbo, pero es exactamente la misma palabra. Quizás se entienda muy bien, ojalá, en los versos 5 y 6. Al que trato de amor, hallo diamante. Es decir, yo amo a un hombre que es un diamante para mí, que no me responde, que es frío como el diamante. Y yo soy diamante al que de amor me trata. Y sin embargo, soy amada por alguien a quien no quiero y por tanto yo soy diamante para este que sí me quiere. Uno me quiere y otro no, pero no nos encontramos porque a quien yo amo no me ama a mí. Eso es lo que plantea el poema. Y la gran pregunta, ¿qué es mejor? ¿Amar o aborrecer? Es decir, ¿qué es mejor? De quien no quiero ser violento empleo que de quien no me quiere vil despojo. Pues ella terminará diciendo, prevalece la razón contra el gusto. Prefiero no ser yo quien ama. No ser yo quien ama y por tanto así tenemos este soneto amoroso con ese quiasmo, como vemos, prodigioso que se va enlazando. Razón sobre pasión, el conflicto, el sentimiento amoroso trasladado una y otra vez. Con este recurso de la antítesis vemos con todos los antónimos, cada palabra con su contrario. Vendría a ser lo que son en la comedia, en el teatro, lo que son todos esos cuadros en el teatro, en la comedia de enredo, donde alguien persigue a otro, que persigue a otro, que persigue a otro, y así hasta que se produce alguna clase de resolución final. No sé si hay alguna duda del soneto. Bueno, quizás mejor continúo y al final, que tenemos tiempo, vemos las posibles dudas de todos los textos. Como he hablado del teatro, como he hablado de las comedias de enredo, quiero referirme también, antes de que continuemos con otros poemas, a la otra gran parte de la obra de Sor Juana. Una gran parte es la poesía, otra es el teatro y otra es lo que llamaríamos el ensayo, en un sentido amplio, no tal como lo entendemos hoy, que es la defensa que ella hace del derecho de las mujeres a conocer. La respuesta al final de su vida. En cuanto al teatro, aquí brevemente para indicar que escribe teatro profano y teatro religioso, teatro sacro y profano, que escribe dos comedias de lo que llamamos comedias de enredo, comedias de capa y espada. Empeños de una casa y Amores más laberintos son los títulos de estas dos obras de teatro.
Y luego escribe teatro religioso, autos sacramentales. Los autos sacramentales fuertemente influidos por Calderón de la Barca. Esos autos sacramentales, el Divino Narciso, el Cetro de José y el Mártir del Sacramento, San Hermenegildo. Hay ciertos vínculos entre la poesía y el teatro de Sor Juana, pero bueno, cada uno de ellos tiene también su propia entidad. ¿Qué va a ocurrir con una mujer tan capaz, tan talentosa, tan reconocida en su tiempo, que ya en 1689 va a haber publicada su obra en Madrid, porque los virreyes, la virreina se van a ocupar, van a hacer gestiones para que su obra se publique en Madrid, y en vida de Sor Juana hay varias ediciones de su obra? ¿Qué va a ocurrir? Pues a veces, durante algunas temporadas de su vida, ella va a tener dificultades, a veces por las superioras del convento, porque sienten que, bueno, no está ocupando el lugar que le correspondería. El papel de la mujer era un papel claramente codificado. Ella, particularmente las monjas, con todos los votos que tenían de obediencia, de encierro, etcétera. Y entonces hay épocas de la vida de Sor Juana en que es censurada por las superioras. Así ocurre, creían en algunos momentos determinados que el estudio era cosa de Inquisición, que su estudio era excesivamente significativo, y eso hace que Sor Juana siga estudiando, pero ya no en los libros. ¿Cómo hará? Aquí he traído, bueno, pues es uno de los retratos de la monja en la cocina, y ella escribe esta frase prodigiosa: si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Porque ella cuenta que cuando las superioras le impedían, le prohibían seguir utilizando los libros, seguir escribiendo, pues ella prestaba atención a todo. Prestaba atención, por ejemplo, al hecho de que los huevos tienen un comportamiento distinto en el agua que en el aceite, que en el almíbar, que en el aceite la yema y la clara se comportan de modo distinto, lo cual le permitía preguntarse acerca de la masa, la densidad. Bueno, es verdaderamente ese afán de conocimiento tan grande. Traigo aquí también uno de los poemas largos más famosos de Sor Juana. Seguramente más de una persona de la clase hoy los conoce, ha escuchado alguna vez algún verso. Son redondillas satírico-jocosas, probablemente compuestas en 1680. Lo satírico y jocoso, lo que se ríe de alguna persona o de una situación, lo encontramos en muchas obras anteriores, y ese elemento satírico igualmente. Ella está recogiendo otra vez una tradición. Lo que pasa es que aquí la transforma de modo importante, porque lo que ofrece es una crítica a los hombres, porque acusan a las mujeres de aquello que ellos causan. Arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres, que las mujeres acusan lo que causan. Lo leo rápidamente, lo tenéis todos también fotocopiado, completo, porque, bueno, pues es un texto extraordinario. Son redondillas, es decir, estrofas de 4 versos, son bastantes estrofas. Y aquí ya, a diferencia del soneto, que tenía esa forma fija de los 14 versos, aquí podían ser más o menos redondillas. Y el verso es de arte menor, porque es el verso popular. Digamos que aquí hay un componente popular que no está en el soneto que hemos leído, que era culto, y en otro soneto filosófico-moral que vamos a leer, cuyo componente es igualmente culto. Aquí el carácter es popular. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo.
Bueno, vemos, ¿no? Una y otra vez la misma estructura. Vosotros, hombres, sois necios porque estáis acusando a la mujer de ser como vosotros hacéis que sea. Primero decís el coco y luego cuando llega el coco le tenéis miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Thais y en la posesión Lucrecia. Bueno, ¿quiénes son Thais y Lucrecia? Thais es una cortesana ateniense, una prostituta de Atenas muy famosa. Y Lucrecia es una dama de la Roma clásica que representa la fidelidad conyugal. Así que, ¿cómo quieren los hombres a las mujeres? Dice Sor Juana a finales del 17. Cuando las pretendéis, queréis que sean como cortesanas, que se os entreguen con facilidad. Cuando las poseéis, queréis que os sean completamente fieles, que representen esa fidelidad conyugal como Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Así que las mujeres no encuentran, dice Sor Juana, el modo de comportarse adecuadamente porque de un modo u otro van a recibir una respuesta negativa por parte de los hombres. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Si se entrega es fácil y por tanto prostituta, si no se entrega es cruel y por tanto fría de amante os hiere de muerte. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Quién es más responsable? ¿De quién es mayor la culpa? ¿De la prostituta que peca por la paga o del hombre que la prostituye, que va con la prostituta y paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacerlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la aflicción de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo, que eran los tres grandes enemigos, diablo, carne y mundo. Unas redondillas famosísimas que han sido una y otra vez recuperadas porque vemos que Sor Juana está adelantándose a muchas cuestiones con esa cuestión, con ese planteamiento del lugar de la mujer que ahora vamos a poder ver que continúa trabajando. Aquí tenemos un cuadro de la monja escribiendo con el libro, en la posición en la que suele estar retratada, y un famosísimo, hermosísimo soneto de Sor Juana dedicado al cuadro. Vamos a imaginar que ella está escribiendo a este cuadro que habla de ella misma. No lo voy a poder comentar porque quiero que lleguemos al final y que haya tiempo para las preguntas, pero sí quiero destacar que ella a lo largo del soneto, el soneto, los 14 versos, 4, 4, 3, 3, un cuarteto, otro y los tercetos, lo que ella va haciendo es hablar al cuadro y decir cómo es el cuadro. El cuadro es un engaño colorido. Este que ves, engaño colorido. Aquí tenemos un comienzo donde se altera el orden sintáctico habitual. Lo normal en español diríamos este engaño colorido que ves. Ella, al alterar ese orden, tenemos lo que se conoce como hiperbatón
cambia el orden de los términos para producir una intención, ¿no?, de carácter estético, este engaño colorido. El cuadro es un engaño colorido y a lo largo del soneto hablará del cuadro y del paso de la vida y del tiempo hasta llegar, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Animo a leerlo despacio, a disfrutarlo, porque podemos ir viendo cada una de las metáforas. El cuadro es engaño colorido, el cuadro es un vano artificio del cuidado, el cuadro es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Muchísimos elementos se van repitiendo, una estructura perfectamente trabada para darnos esa constancia de que todo sufre el paso del tiempo, todo llega a ser sombra y a ser nada. Esa concepción de vanitas vanitatis de los barrocos, vanidad de vanidades, todo es vanidad, nada quedará, ni siquiera el cuadro más hermoso va a resistir el paso del tiempo. Pero quiero avanzar para hablar del gran poema de Sor Juana, que ella dice, no me acuerdo haber escrito por mi gusto, sino es un papelillo que llaman El sueño, que es un poema largo, ambicioso, prodigioso, que se conoce como Sueño o Primero Sueño que así intituló la Madre Juana, imitando a Góngora. Luis de Góngora es el gran modelo para Sor Juana, aunque ella supera muchos aspectos o transforma muchos aspectos. Es un poema que escribe en esos años entre el 85 y el 90 y que ve publicado en el 92. Sueño o primero sueño, ¿por qué se puede llamar de las dos maneras? Bueno, porque no hay un segundo sueño. Lo que ocurre es que Góngora tiene las primeras soledades y las segundas soledades. Entonces, sobre ese modelo de Góngora, el poema pasó a llamarse Primero Sueño, pero el poema está terminado y no hay un segundo sueño. Por eso lo podréis ver con los dos nombres. ¿Qué hay en este poema extenso? El único que ella dice que escribió por propio gusto. Pues hay un viaje de conocimiento. Es un sueño cuando el cuerpo empieza a dormir, cuando nuestra cabeza empieza a producir esas imágenes que conocemos como sueño durante el tiempo del sueño, ¿verdad? Pues en esas imágenes se va a dar el deseo de conocer lo absoluto, es un viaje de conocimiento, por tanto, pero que concluye en la imposibilidad de conocer lo total. Visión de la no visión, por eso es un poema cósmico de gran ambición, son 975 versos. Un poquito para hacer una idea de la envergadura del poema. Y termina de modo emocionante después de que se ha intentado a través del sueño llegar a la visión completa de todo de un modo, se fracasa, se intenta de otra manera, se fracasa. Cuando va a haber un tercer intento, llega el día, el cuerpo despierta y entonces dice el poema, el mundo iluminado y yo despierta. Y ahí termina. ¿Y qué ocurre ya? Y con esto ya acabo. En los últimos años de la vida de Sor Juana. Son años verdaderamente dramáticos porque ella, que había despertado admiración, pero también envidia, suspicacias, temor, el temor a la Santa Inquisición, el temor a la Inquisición es permanente. Entonces, ella va a vivir, va a ser reprendida por el obispo de Puebla en México, que por un lado publica una obra de Sor Juana y valora mucho sus capacidades, pero por otro la llama al orden, le dice que, bueno, que debe dedicarse a la devoción, ¿no? Es duramente reprendida, como digo aquí, por el obispo de Puebla. El obispo le envía una carta con el nombre de Carta de Sor Filotea. El obispo toma el nombre de una monja escribiendo a otra monja, pero es el obispo de Puebla,
1690, en esa carta elogia a Sor Juana, destaca sus enormes capacidades intelectuales, pero le aconseja mayor dedicación a temas religiosos y le echa en cara, le reprocha que no dedica todo su tiempo a la devoción, a los temas religiosos, que son los más acordes con su condición de monja y de mujer. Esa reprensión por parte del obispo de Puebla resulta verdaderamente fuerte para Sor Juana, que meses después, muy pocos meses después, responde con otra carta. La carta de Sor Juana es mucho más larga y es eso que llamaríamos un ensayo, no propiamente tal como lo entenderíamos hoy, pero sí el conjunto de ideas con cierto carácter creativo, pero donde ella desarrolla sus ideas y que se conoce como respuesta de la poetisa, de Sor Juana, a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. No se nos olvide que Sor Filotea es el seudónimo del obispo. ¿Qué responde ella en esta larga carta escrita 3 meses después de haber recibido la del obispo? Pues le dice: ¿qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales? Ni qué noticias para eso, sino 4 bachillerías superficiales. Dejen eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. A lo largo de ese texto, ella dice de sí misma: soy la peor de todas, no sé nada, son bachillerías, pero hay que defender el derecho de las mujeres a formarse, hay que defender el derecho de las mujeres a ser instruidas, a leer, a escribir, a que haya ancianas doctas, ancianas sabias que enseñen a las niñas. Es un texto extraordinario, esa respuesta es una autobiografía, ella cuenta desde que era niña pues todo lo que fue su formación, por eso sabemos desde que se cortaba el pelo, cuando no conseguía aprender, a tantos otros elementos que he ido comentando, como una autodefensa. Ella se defiende de esa crítica. Es una justificación y una defensa del aprendizaje literario. ¿Es manifiesto feminista? Sí. Antes de que podamos hablar del feminismo propiamente dicho, avant la lettre, antes de la letra, antes de que el feminismo como tal haya sido formulado, ella defiende ese derecho de las mujeres a conocer. Octavio Paz, el gran escritor mexicano, premio Nobel, que trabajó mucho la obra de Sor Juana, dice: Sor Juana reclama para ella y para las mujeres la posibilidad de educarse tanto en las letras y ciencias profanas como en las sagradas. Y el grupo feminista de cultura dirá: si por feminista entendemos a una mujer que ha tomado conciencia de su opresión como mujer y trata de influir de algún modo para transformar esta realidad, podemos decir que Juana es feminista en la medida en que podía serlo una mujer sola en la segunda mitad del siglo XVII. Eso no se nos puede olvidar nunca, dónde está ella, cómo llega al convento para entenderla. Es esa respuesta que decía extraordinaria, emocionante, de marzo de 1691, muy pocos meses después de haber recibido la carta. Primero ella se burla de sí misma: yo no sé nada, 4 bachillerías, pero luego vamos viendo que no, que estamos ante una eminencia del saber y de las letras, defiende sus intereses profanos, no solo los religiosos, y reivindica esa igualdad de oportunidades educativas para las mujeres. Pero Sor Juana, 1691, ha defendido ese derecho a responder al obispo, a seguir estudiando, pero es una monja de su tiempo y finalmente decide renunciar a las letras. Dona su biblioteca, los aparatos científicos, abandona todos los elementos que la permitieron formarse y en 1694 firma una protesta con su sangre. Vamos a ver esa protesta ahora y abandona. Protesta que, rubricada con su sangre, hizo de su fe y amor de Dios la madre Juana Inés de la Cruz, al tiempo de abandonar los estudios humanos,
para proseguir de este afecto en el camino de la perfección. Al final de su vida, la censura y la autocensura, que hace que ella, aquí tenemos esa protesta de la fe y renovación de los votos religiosos que hizo y dejó escrita con su sangre la madre Juana Inés de la Cruz, monja profesa en San Jerónimo de México. Imprímese para que a su ejemplo la repitan todos los días las esposas de Cristo. Las monjas, las esposas de Cristo. De ahí viene una película que quizás alguien haya visto, si no, pues recomiendo, me parece que puede completar bien la clase, Yo la peor de todas, que está basada en el ensayo que el gran Octavio Paz escribió sobre Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Es una película del año 82 que interpretó Asunta Serna y que dirigió María Luisa Bember en 1990. En vida de Sor Juana ya fue enormemente reconocida, he insistido en ello. Poemas líricos y alegóricos, dramas religiosos y profanos, se publican en 1689 en Madrid. Ya tenemos esa inundación castálida, luego habrá un primer volumen, luego tendremos el segundo volumen de las obras de Sor Juana en 1692 y ya cuando muere, póstumamente, o sea, después de la muerte, porque ella muere 1695 por la peste en una pandemia, estamos en pandemia, ya muere en una pandemia, curando a otras monjas enfermas. Fama y obras póstumas del Fénix de México y Décima Musa, esa obra que se publica ya póstumamente en Madrid en 1700 y que se reedita constantemente. Estos son los títulos que alcanzó en esta obra, en estas obras publicadas en los últimos años de su vida, que dan cuenta de ese reconocimiento que tuvo y, por otro lado, qué importante no olvidar esas cuestiones vinculadas a la censura y a la autocensura. Aquí tenemos la Décima Musa, aquí en un billete de 200 pesos de México para que se vea, bueno, su importancia para la cultura novohispana y su firma de 1686. Y hasta aquí, que tenemos tiempo para las preguntas, para lo que consideréis adecuado. Ojalá haya resultado interesante esta autora que a mí me parece que tiene tanto que decirnos.